¿Dónde estamos? Acá. Tienen visibilidad, ¿verdad? Para la pantalla. Sí. Ya, perfecto. Entonces vamos a ir con esta parte. Fíjense, aquí ya les voy a dar, yo les voy a dar acá ya elementos más concretos para que puedan utilizar en los procesos de motivación. Ya habíamos dicho como un paso anterior que tenemos que conocer el perfil de a quienes nosotros vamos a liderar y por lo tanto a quienes queremos motivar, ¿ya? Reitero, no es lo mismo motivar a un equipo de gente que tiene un perfil que motivar a otro equipo que tiene un perfil tal vez de mucho más alto calibre, si vale el término, mucho mejor formados, con un estilo de autodirección mucho más sólido, va a ser muy distinto, ¿ya? Entonces, veamos estos tres momentos, estos tres consejos, estas tres etapas en el proceso de motivación. La primera que les propongo acá la he denominado saber escuchar. Fíjense, por ahí alguna vez he leído y decía, nosotros, Dios nos ha dado dos oídos y una boca. ¿Esto para qué? Para que escuchemos más de lo que hablamos. Esto por lo general se les dice a la gente cuando les estamos haciendo entrenamiento en ventas. El vendedor, por ejemplo, tiene que tener esa capacidad. El primero que hable pierde, se le dice al vendedor. Tú tienes que hacer preguntas y tienes que saber escuchar. El que tiene que hablar más es el prospecto. En este caso, que hablamos del cliente interno, el líder tiene que saber escuchar más y hablar menos a nuestros colaboradores, crear oportunidades informales o semiformales para hablar con los colaboradores. ¿Qué significa? No siempre esperar una reunión para hablar con ellos. Y fíjense una cosa, estoy resaltando el término hablar con ellos. No estoy diciendo hablar a ellos, porque a veces cuando hablamos, cuando si yo dijera hablar a ellos, ese hablar es unidireccional, de mí como líder hacia los colaboradores, hacia los supervisores. No, acá en este saber escuchar es hablar con ellos, es decir, que tiene que ser bidireccional. Ellos conversan con nosotros, nosotros conversamos con ellos. Tenemos que crear oportunidades informales o semiformales para hablar con ellos. Acá dice, tal vez sea difícil de creer, pero yo diría incluso que este tipo de apertura contribuye mucho más a mantener en alto la moral de la mayoría de gente que un aumento de salario. Esto también yo les puedo decir que es cierto, fíjense, por eso hice el apunte, ¿no? Yo diría que el que estemos abiertos a saber escuchar, de buscar espacios donde establezcamos una relación bidireccional de comunicación, va a mantener la moral motivacional de esa persona mucho más en alto que si yo le daría un aumento de salario, por ejemplo. El aspecto número 2 dice, pasa tiempo con ellos. Y esto seguramente tal vez yo les puedo asegurar que libros tradicionales de gestión del talento humano no lo dicen. No he tenido la oportunidad de leer libros actuales que hablen sobre esto, no relacionados necesariamente con gestión del talento humano. A ver, un ratito voy a cortar mi cámara. Les quisiera recomendar este libro que aquí lo tengo en mis manos. A ver, voy a dejar de compartir un ratito. Fíjense, les recomiendo este librito de Russell Brunson, El estilo Virgin. Si no conocían quién es Russell Brunson, les puedo decir que a nivel empresarial es uno de los empresarios muy reconocidos a nivel mundial, ¿no? Al estilo de Steve Jobs, al estilo de Elon Musk. Él tiene más de 80 empresas, desde aerolíneas, discotecas, tiene bancos y todos bajo la marca Virgin. Les recomiendo leer este libro y todos los libros que él presenta porque él en este libro, por ejemplo, particularmente que yo estoy leyendo, nos habla muchísimo de cuál es el estilo que él le imprime
a las empresas que están a su cargo, que son más de 80. Él les comento que vive una vida bien interesante, siempre está feliz. Tiene una isla que es la isla Necker. Investiguen en internet. Él vive en esa isla, gestiona 80 empresas y todas las empresas tienen un estilo muy particular de hacer negocios. Con decirle que uno de sus bancos, Virgin Money, por ejemplo, tienen salas que pueden, donde los clientes van a tomarse un cafecito, van a escuchar algún tipo de música. Hay videos de estas salas en YouTube que ustedes podrían ver. Por ejemplo, entonces muy interesante el estilo que él imprime. Cosas que aquí, por ejemplo, en Bolivia no vemos, ¿no? Un banco es un lugar aburrido, donde tienes que pasar 40 minutos haciendo una fila, pero y aburriéndote. Entonces, él rompe con su estilo, y al romper con su estilo de modelos de negocio, no solo rompe, ¿qué quiero decir? Rompe con la manera como gestiona a su personal. Entonces, les recomiendo mucho este librito de Russell Branson. Este yo me lo he comprado, por si acaso, en el correo, porque lo he intentado comprar en Amazon. No hay en la versión en español, sí hay la versión en inglés. Entonces, para la aplicación Kindle, ¿no? Entonces, este librito me lo he encontrado en el correo, en un puesto que está en la entrada más que puesto, es una tiendita que está en la Heroínas, al frente de la entrada principal a los puestos del correo de la Heroínas, al lado del Arzobispado, por donde están los canillitas. Les recomiendo muchísimo ese libro, yo les va a encantar muchísimo, y hay muchos tips también acerca de cómo motivar al personal a través de emular lo que hace Richard Branson con sus empresas. Volviendo nuevamente a la presentación, dice el paso número 2 o la etapa número 2 o el qué hacer número 2, como ustedes quieran. Pasa tiempo con ellos. ¿Con quiénes? Con los colaboradores. Fíjense, aquí les he puesto algún momento que yo hice evaluación del desempeño acerca de, quería que me evalúen a mí como líder en los negocios que tengo, por ejemplo. Entonces, esto que les he colocado acá es una respuesta que una de las colaboradores escribió acerca del estilo de liderazgo, por ejemplo, que yo tengo. Fíjense qué dice acá. Puedes conversar con él, hace referencia a mí. Puedes conversar con él personalmente, sin temor a cuestionarle y darle tu opinión personal, sin que sientas que no te está escuchando o que vas a quedar mal ante él y posiblemente te quiera despedir. Por ejemplo, yo practico mucho esto que les estoy hablando el día de hoy con la gente con la que yo trabajo, y ese es el espíritu que yo quiero que la gente, por ejemplo, sienta cuando se relaciona conmigo. Uno, que no me tenga miedo, no porque yo sea el propietario o esté en una posición jerárquica mayor, significa que yo soy más que ellos. Todos somos iguales. Siempre les digo, el hecho de que yo en este momento esté en esta posición de dueño de negocio, no me da mayores atributos ni otro tipo de cosas. Simplemente dentro del organigrama estamos en posiciones distintas porque cumplimos funciones muy diferentes. Entonces tú cumples un cierto tipo de función, y en mi caso, en mi rol de propietario, yo cumplo otro tipo de funciones. Entonces nosotros somos como iguales en el aspecto de la persona. Entonces, yo de verdad les dijera, si ustedes están en posición de liderazgo, procuren que sus colaboradores tengan este tipo de pensamientos, ustedes dejen ese tipo de posicionamiento en ellos a partir del comportamiento que ustedes tienen, a partir del liderazgo que ejercen en ellos, que la gente no tenga miedo a decirles las cosas, inclusive si tú te equivocas, porque somos seres humanos, nos podemos equivocar, que las personas nos los digan directamente, sin temor a que si yo te digo algo en el que te has equivocado, ya voy a quedar mal, tal vez más adelante vas a pensar en despedirme. Entonces es un sentimiento que puede ocurrir normalmente con estilo de liderazgos que son muy tradicionales. Después, ¿qué dice este asunto de pasatiempo con ellos? Las buenas relaciones con los empleados deben ir más allá de los temas relacionados estrictamente con el trabajo. No es posible entender bien a los colegas si uno no conoce nada de su vida por fuera de la oficina. Entonces, esta frase, por ejemplo, que les estoy diciendo, la he sacado justamente del libro de Richard Branson. Entonces, él, por ejemplo, tiene esa filosofía de trabajo que comparto yo con él. Entonces, a mí me encanta, por ejemplo,
relacionarme no de manera laboral con las personas, por si acaso les estoy diciendo, no siendo metiche, no conocer, por ejemplo, dónde viven muy lejos, qué problemas tienen en la familia, conversar con ellos, les digo, no conversar a ellos. Entonces, esa es una buena manera de pasar el tiempo con ellos, de que se abran hacia nosotros y las relaciones en el trabajo sean muchísimo mejores. Por ejemplo, algún momento hemos tenido una colaboradora en uno de los restaurantes de comida rápida que yo tenía en una zona, en la zona de Pacata, por ejemplo, donde una de nuestras colaboradoras vivía un poquito lejos, cerrábamos a veces 11:30, 12, una de la mañana, alguna vez hemos cerrado por la dinámica que había. Entonces, con mi socio dijimos, caramba, ella está viniendo en su motito, es mamá soltera, necesita el trabajo, nosotros le vamos a dar, le dijimos, te vamos a dar 30 pesitos o 20 pesitos, no recuerdo, semanalmente para tu gasolina, porque el horario de trabajo excedía, por ejemplo, el tiempo que pasaba con nosotros atendiendo al personal, excedía el horario de trabajo que nosotros teníamos con ella. Entonces ella encantada con nosotros porque el trato hacia la persona era muy, 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 muy bueno. Y fíjense, nosotros dándoles ese 20 pesitos o 30 pesitos semanal para que le cargue gasolina a su motito y pueda irse a su casa sin ningún problema, por ejemplo, significó que la persona esté mucho más motivada hacia con nosotros. Entonces es importante eso. ¿Quién sabe que tú tengas un colaborador que viva muy lejos, por ejemplo, que tenga que venir en 2 micros y tú le estés exigiendo ciertas cosas, por ejemplo, sin conocer la realidad que él tiene? Es por eso que este punto número 2 dice, pasa tiempo con ellos, porque es importante que nosotros conozcamos muchas más cosas de nuestros colaboradores. Y esto también va con el tema número 1, que tenemos que crear oportunidades, por ejemplo, informales o semiformales para pasar tiempo con ellos, ¿no? Yo tengo que ir a visitar, tengo que recorrer las oficinas y pasar a intercambiar tiempo con ellos. Imagínense que para un colaborador, qué lindo es que tu jefe, que el dueño del negocio venga, uno sepa tu nombre para empezar y te sientes feliz, que te diga, hola, tú eres Paola, ¿verdad? Sí, mira, yo soy Cris Maldonado, soy el dueño del negocio, tal vez no nos hemos conocido, y qué gusto, yo he escuchado mucho de ti, que tienes un desempeño muy interesante, que atiendes muy bien a los clientes, que los clientes se acuerdan mucho de ti, que tú eres memorable para muchos de nuestros clientes y te lo agradecemos. Imagínense cómo se va a sentir esa persona si nosotros tenemos ese tipo de conversación, pero porque yo estoy yendo a su cancha, estoy yendo a su lugar de trabajo, no le estoy llamando y que venga a mi oficina. Yo siempre recuerdo, por ejemplo, a las personas que cuando el director de tu colegio, por ejemplo, te llamaba, ¿no? Tienes que ir a la dirección del colegio, ya ibas de miedo, aunque sea para algo positivo. Esa situación de que ya te llamen a la dirección significaba para vos un factor de que ya te estaba intimidando. En el ámbito laboral es lo mismo, ¿no? Si te dicen el dueño del negocio te quiere llamar y te quiere ver inmediatamente lo más pronto posible en su oficina, esa frase de que el jefe te quiere ver en su oficina, aunque sea para algo bueno, ya te causa un factor de miedo, un factor de temor. Yo he visto colaboradores en los lugares donde yo he trabajado como empleado, como colaborador, que salían temblando, transpirando de miedo de la oficina del jefe. Entonces, ese tipo de sentimientos, desde mi punto de vista, hoy en día, año 2024, no deberían ocurrir. Entonces, consideren muy bien este aspecto. Y el tercer punto en este proceso de la motivación es, tienes que saber contar historias. ¿Cómo motivaba a Jesús? Jesús ha sido uno de los personajes en la historia de la humanidad que ha sido reconocido y es reconocido como un líder indiscutible. Tenía mucha gente en esa época, hoy en día tiene mucha gente que le sigue sin conocerle, entonces ha sido un líder excepcional. Entonces, ¿cómo motivaba a Jesús? Jesús motivaba contando historias. En esa época y en la Biblia podemos corroborar, esas historias se llaman parábolas. Yo les puedo decir que lo he verificado, lo he comprobado, a la gente le encanta escuchar historias porque se identifican con el personaje de la historia, con la narrativa, se identifican. Entonces yo pienso que es una herramienta muy
potente el saber contar historias. Y acá también les voy a recomendar, fíjense, este librito ya lo tengo hace años. A ver, voy a nuevamente cortar un cachito la cámara para mostrarles este librito. ¿Me están escuchando, verdad, amigos? Sí, se le escucha clarito. Sí, sí se escucha. Este librito les recomiendo, no sé si se lee, el anterior librito de Richard Branson se llama El estilo Virgin, Richard Branson. Este, fíjense, me lo he comprado hace años, hace unos 15 años atrás en el correo. Se llama La culpa es de la vaca, pero no, La culpa es de la vaca es una historia para saber, para motivar a gente que quiere emprender. Yo lo utilizo muchísimo a gente que quiere emprender. Es una historia muy bonita que se puede contar en 3 minutos, pero hay libritos de esos 3 minutos que los autores han ampliado, por ejemplo. Este libro no trata de La culpa es de la vaca. La culpa de la vaca sí está como una historia del librito que aquí en el índice, si se dan cuenta, no sé si ven, pero hay una este librito es una compilación, es una recopilación de muchas historias que tienen una moraleja. Entonces acá dice, fíjense, dice anécdotas, parábolas, fábulas y reflexiones sobre el liderazgo, dice este. Entonces a mí, por ejemplo, este librito que algún rato preparándome para ser un buen líder, dije, caramba, a la gente le encanta escuchar historias, le encanta identificarse con los personajes de la historia. Por lo tanto, si quiero ser un buen líder, tengo que saber muchas historias para contarles. Y es por eso, chicos, que la sesión del día de hoy, yo he empezado contándoles la historia de los 2 taladores de árboles. Esa historia, por ejemplo, yo la utilizo mucho cuando hago procesos de entrenamiento, capacitación a empresas, para que la gente se motive y entienda que capacitarse, entrenarte, invertir en capacitarse, en entrenamiento, es sumamente importante en la época en la que estamos viviendo actualmente, ¿ya? Entonces, no sé si, fíjense, yo les digo, le compré este librito hace años, y tal vez no lo van a encontrar, pero busquen libros que tengan historias y ustedes sepan adaptar, por ejemplo, esas historias al contexto que quieren enseñar. De hecho, les voy a mostrar ahorita, a manera de ejemplo, una de las historias de este librito que yo utilizo para motivar al personal. Y les voy a explicar en qué momentos. Nuevamente voy a compartir la pantalla. Entonces, acá veamos. Acá fíjense, contar historias. Está comprobado que a la gente le encanta escuchar historias e identificarse con ellas. Tienes que aprender a contar historias. Acá, fíjense, esta captura de pantallita, a ver, esto lo voy a mover un poquito. Estas fotos las he escaneado del librito justamente que les mostraba y está en la página 111 acá del librito y esta historia se llama Ascender por Resultados, historia Ascender por Resultados. ¿Para qué lo utilizo esta historia, por ejemplo? ¿Cuándo les cuento a la gente esta historia? Para hacerles entrar en conciencia de que las empresas hoy en día necesitamos gente proactiva. Necesitamos gente proactiva y no gente reactiva. No queremos gente que solamente haga lo que el jefe dice y nada más. No, queremos gente que vaya más allá de lo que el jefe dice, que sean proactivos, que sean creativos, propositivos con lo que están haciendo en su fuente de trabajo. Personalmente, a mí me gusta trabajar con gente que analiza sus funciones, el método que se le ha enseñado para hacer su trabajo y a través de ese análisis mejora ese método, encontrando tal vez caminos que los que hemos diseñado el método no habíamos considerado. Y eso se llama proactividad. Entonces, ¿cómo yo logro transmitir que en los negocios que yo tengo a mí me gusta trabajar con personas que tengan ese perfil? Contándoles esta historia, se las voy a leer. Fíjense, dice la historia. Juan trabajaba en una empresa hacía 2 años. Era muy serio, dedicado y cumplidor de sus obligaciones. Llegaba puntual y estaba orgulloso de no haber recibido nunca una amonestación. Fíjense, estamos hablando de una persona, de un colaborador corcho, como diríamos en nuestro medio.
Cierto día buscó al gerente para hacerle un reclamo y le dice al gerente, este colaborador, el corcho, ¿no? Señor, trabajo en la empresa hace 2 años con bastante esmero y estoy a gusto con mi puesto, pero siento que he sido dejado de lado. Mire, Fernando ingresó a un puesto igual al mío hace solo 6 meses y ya ha sido promovido, ya ha sido ascendido a supervisor. El jefe le dice, ajá, y mostrando cierta preocupación le dijo, mientras resolvemos esto, quisiera pedirte que me ayudes con un problema, le dice. Quiero dar fruta para la sobremesa del almuerzo de hoy. Por favor, averigua si en la tienda de enfrente tienen frutas frescas. Juan, recordemos, es el colaborador corcho, llamémoslo así, se esmeró en cumplir con el encargo y a los 5 minutos estaba de vuelta a la oficina. Bien, le dice el jefe, ¿qué averiguaste? Juan le dice, señor, tienen naranjas para la venta. Y el jefe le pregunta, ¿y cuánto cuestan? Ay, eso no he preguntado, dice Juan. El jefe le dice, bien, ¿viste si tenían suficientes naranjas para todo el personal? Y Juan le dice, y tampoco pregunté eso, caramba, no me dijo que pregunte eso, no, pero no he preguntado. El jefe le dice, ¿hay alguna fruta que pueda sustituir la naranja? No lo sé, señor, pero creo que, o sea, tampoco me ha dicho que pregunte eso. Bueno, le dice el jefe, siéntate un segundito, siéntate un momento. El gerente agarra y coge el teléfono y hace llamar a Fernando. Fernando, recordemos, es el colaborador que hace 6 meses recién había entrado a trabajar a la empresa y ya la habían ascendido de supervisor. Entonces le llaman a Fernando y dice, cuando se presentó Fernando, el gerente le dio las mismas instrucciones que a Juan, el corcho. Y en 10 minutos, Fernando estaba de vuelta. El gerente le preguntó, bien, Fernando, ¿qué noticias me traes? Y Fernando les dice, señor, tienen naranjas, las suficientes para atender a todo el personal, y si prefiere, tienen bananos o plátanos, tienen papayas, tienen melones y tienen mangos. La naranja está a 150 pesos el kilo, el banano a 200 pesos la mano, el mango a 90 pesos el kilo y la papaya y el melón a 280 pesos el kilo. Me dicen que si la compra es por cantidades, nos darán un descuento del 10%. Dejé separadas las naranjas, dejé reservadas las naranjas, pero si usted escoge otra fruta, debo regresar para confirmar el pedido. El jefe le responde muy contento, muy satisfecho por esa respuesta y le dice, muchas gracias, Fernando, espera un momento. Entonces se dirige a Juan, recordemos que Juan es el funcionario corcho, el que nunca ha sido amonestado, siempre ha hecho lo que el jefe dice y no más, y que seguía ahí mirando la escena entre el jefe y Fernando. Y le pregunta el jefe, Juan, ¿qué me decías? Le dice. Y obviamente después de esa escena, Juan ya se había dado cuenta de por qué no lo habían ascendido y le dice con la cabeza cabizbaja, le dice, nada, señor, eso es todo. Me puedo retirar de su oficina con su permiso. Y fíjense, este librito que tengo aquí que les había mostrado es bien interesante porque inclusive tiene hasta la moraleja, ¿no? Que te puede guiar. Dice, hoy en día reclamamos empoderamiento, dice. Es decir, que los jefes, acá los subrayaré, hoy en día reclamamos empoderamiento, es decir, que los jefes otorguen a sus subalternos la posibilidad de tomar decisiones y responsabilidades por ellos. Pero, ¿están los empleados asumiendo esta función de manera proactiva y automotivada? El potencial está en las personas, son ellas las que deben ir desarrollando y hacerlo conocer a los demás a través de hechos concretos. Entonces, como les decía, queridos amigos, esta historia yo la utilizo justamente para motivar a las personas a que sean proactivas, a que no esperen que se les diga todo lo que tengan que hacer, que tienen que ir más allá. A las personas utilizo esta historia para decirles, dame soluciones, no me des problemas. ¿Ya? Historia número 1, entonces.
¿Cómo también se pueden contar historias? Tienes que aprender a mostrar historias. Y para esto tenemos que estar atentos, queridos amigos, a las historias que vemos. Tenemos que estar atentos a las películas que vemos, a todo lo que vemos en nuestro entorno, para que en mi condición de líder yo agarre esa historia, vea algo del día a día y lo tome y pueda sacar un aprendizaje, algo motivacional para las personas con las cuales yo me estoy relacionando. Acá les voy a mostrar un video que yo he utilizado para motivar a un equipo de trabajo cuando. Hace unos años atrás, a ver, deben ser hace unos 8 o 9 años atrás, en una universidad en la que yo estaba trabajando en el área de posgrado, nos contrataron para capacitar a la empresa Incruz, ya todo el personal de ventas de Incruz. El módulo que a mí me tocó en ese diplomado, que era un diplomado cerrado para el personal de Incruz, me tocó el tema de ventas, gestión de ventas, ¿no? Yo les tenía que enseñar técnicas de venta, más que enseñar tenía que mostrarles, refrescarles tal vez técnicas de venta. Entonces, para hacerlo de manera adecuada, siempre hay que diagnosticar. Entonces fui y me reuní con la gerente de esa época de Incruz, no recuerdo en este momento su nombre, y entonces yo le dije, ¿cómo quiere que yo lo enfoque este módulo de ventas? ¿Qué es lo que necesita su equipo de colaboradores acá en lo que respecta a ventas? Y ella me dijo algo que a mí ese momento me llegó a preocupar y me dijo, no, te cuento que aquí son un poco reacios a capacitarse porque aquí todos piensan que ya son expertos en ventas y que venga alguien de afuera y les quiera hablar de ventas. Y es más, fíjense, en esa época yo nunca había trabajado como vendedor en un dealer de autos. Entonces, eso más tenía, yo decía, este equipo, si me está, su equipo de colaboradores que me está diciendo que tienen esas características, va a ser muy difícil que quieran escuchar a alguien que no tiene experiencia vendiendo autos. Sí, tenía mucha experiencia en ventas y yo les puedo decir que el proceso de venta es similar, solamente se puede adaptar a productos o a servicios, es básicamente sigue la misma lógica, pero tal vez ellos no lo iban a entender de esa manera, entonces yo tenía un desafío ahí. Entonces tenía que, eran como, que si no me acuerdo, eran como 5 o 6 días en los cuales nos íbamos a ver más de 3 horas por día, entonces era una buena carga horaria. Entonces yo dije, para que estas sesiones de entrenamiento sean satisfactorias para ellos, estén felices, Incruz, al haber contratado a esta universidad para este entrenamiento en modalidad diplomada cerrado, para que se sientan conformes, yo tengo que exceder esas expectativas y además los tengo que mantener felices, motivados a ellos, escuchando cosas que consideren que les va a mejorar sus habilidades, sus destrezas en temas de ventas. Entonces, ¿qué hice? Me acordé de una película. Me acordé de la película Rocky 3. Rocky 3, cuando los que han visto Rocky tal vez se deben acordar, cuando Rocky Balboa, ya después de ser campeón y alcanzar el éxito, es desafiado por el actor Mario Baracus, me acuerdo de Los Magníficos, Mr. T. Entonces le desafía a Rocky Balboa y le gana en una pelea, en la primera pelea, y Rocky, que había alcanzado el éxito, ya era hasta se había convertido en millonario, se siente muy desmotivado y quiere abandonar el box. Entonces hay una escena en la película que a mí se me ha quedado muy, muy grabada, por ejemplo, en mi vida personal, el tema cuando Apollo Creed le habla a Rocky Balboa para que retome, no deje el box y además acepte la revancha, pero a través de volver a entrenar y volver en realidad adquirir nuevas habilidades y eliminar las debilidades que le habían hecho perder. Hay una canción, por ejemplo, Eye of the Tiger, Ojo de Tigre, que a mí me motiva muchísimo. Se escucha mucho en los gimnasios porque está relacionada con Rocky. Ya la van a escuchar dentro de un rato si es que no nos ubican en el tema. Entonces, esa partecita de la conversación entre Apollo Creed y Rocky Balboa es la que yo utilicé en la primera sesión. Lo primero que hice con este equipo de trabajo de Incruz fue mostrarles ese pequeño pedazo que en este momento les voy a mostrar a ustedes y la verdad me resultó muy,
efectivo, porque tuve personas, inclusive los jefes de salón, que asistían a las clases muy contentos y conversaban conmigo y ha sido una sesión bastante bonita para mí en las experiencias que he tenido de entrenamiento en empresas. Entonces les voy a mostrar este video que yo he utilizado. Pasamos a comentar una vez que termine la reproducción. Fíjense, lo que yo puse primero acá, lo primero que yo les dije es, mira con atención la siguiente escena de la película Rocky 3, cuando Apolo busca a Rocky para convencer que no se retire del box y acepte la revancha con Mr. T. Les voy a dejar el video y lo vamos a comentar después. Me avisan, por favor, si es que no se va a escuchar el audio, me dicen para que veamos cómo corregir. Escena de la película Rocky 3, cuando Apolo... Mira con atención la siguiente escena de la película Rocky 3, cuando Apolo busca a Rocky para convencerle que no se retire del box y acepte la revancha con MRT. No quiero volver a esto. No lo quiero nunca más. Amigo mío, cuando me venciste, quedé lastimado. No quería saber de nada, ni de nadie, ni de mis hijos. Todos sabemos que eso nos duele. Y tratamos de vivir con eso, aunque por dentro no lo aceptemos. Así que hazte justicia o vas a lamentarlo. Teníamos el título más grande de todo el mundo, mi amigo. Perdiste la pelea por las peores razones. Perdiste tu filo. De acuerdo. Sé que tu entrenador murió y te dejó un profundo dolor. Pero lo cierto es que no tenías hambre. Cuando tú y yo peleamos, tenías ojos de tigre, tenías filo. Y ahora tienes que volver. Y la forma de volver es volver al principio, ¿me comprendes? Tal vez podríamos volver juntos. Ojos de tigre, amigo. ¿Para qué has venido aquí? Tengo un plan. Volver, amigo. Despertaste mi curiosidad. La mía también, Rocky. Rocky inicia su entrenamiento con Apolo, desde cero, para desarrollar nuevas fortalezas y eliminar sus debilidades que le llevaron a perder en la primera pelea con MRT.
Mira con atención la siguiente escena. Voy a compartir nuevamente mi pantalla ya para lo último. No, estamos compartiendo la pantalla. Entonces, queridos amigos, como les decía, yo he utilizado ese video. ¿Y para qué se puede utilizar esa escena? Para cuando nos encontramos con gente que ya cree que lo sabe todo. Por ejemplo, en esa experiencia que yo les dije, era muy probable que en el equipo de gente que estaba ahí, a las cuales me iban a escuchar a mí como facilitador, puede que haya habido gente inclusive con más experiencia. Pero cuando yo les he mostrado ese video y además coloqué en una de las partes del video que decía, a ver, ahorita vamos a ver, Rocky empezó desde cero, dice. Fíjense, al hacer la edición del video, a ver, ¿dónde estamos? Acá. Yo coloqué un mensaje. A ver. Esta de acá yo coloqué justamente y yo coloqué desde cero, dice acá, fíjense, acá. Rocky inicia su entrenamiento con Apolo desde cero para desarrollar nuevas fortalezas y eliminar sus debilidades. Yo con esto les quería transmitir a ellos que a veces hay que retornar a los orígenes, que a veces cuando tú ya sientes que tienes cierto nivel de expertise en algo, a veces olvidas cosas básicas que te han llevado a esa expertise. Y de vez en cuando es bueno recordar esas cosas y quién sabe, en esos procesos a veces de refrescamiento vas aprendiendo cosas que te habías olvidado y además que son importantes para tu desarrollo. Ese mensaje es el que yo les di y a mí me resultó bastante bien. Entonces, este video se puede utilizar con ese propósito. Si ustedes gustan y algún rato necesitan este video que yo lo he podido editar de esta manera, me escriben y yo les envío el enlace para que vean de dónde se pueden descargar esta parte del video que lo pueden utilizar para motivar a sus equipos de trabajo. Entonces, para resumir lo que hemos visto el día de hoy, importante conocer qué es la motivación. Nosotros no vamos a motivar a alguien. Motivo para la acción. Los que motivamos como líderes, lo que hacemos es hacerle dar cuenta a una persona que no tiene un motivo para lo que está haciendo. Y entonces en ese proceso de motivación es muy importante, uno, primero comprender el perfil de la persona a quien nosotros queremos motivar para encaminar nuestra estrategia hacia eso y lograr buenos resultados. Tenemos que saber escuchar, por eso tenemos 2 oídos y 1 boca. Tenemos que saber escuchar, establecer oportunidades informales en las cuales nosotros podamos conversar con nuestros colaboradores y ellos nos manifiesten sus preocupaciones, sus alegrías, y nosotros aceptemos con mucha hidalguía si también cometemos errores y ellos nos los dicen. Pasar tiempo con ellos, pero no pasar tiempo con ellos en mi oficina sentado desde una posición jerárquica. Personalmente yo les puedo decir que a mí no me gusta que me digan por mi título, magíster. Dentro de unos meses voy a defender la tesis de mi doctorado y no me va a gustar que me digan doctor, por ejemplo. Prefiero a mí que me digan Cris a secas. Entonces, a los colaboradores yo les digo, por favor, yo soy Cris a secas. Entonces, no soy yo de títulos. Y esto lo he aprendido, fíjense, cuando he pasado algún tiempo de una experiencia laboral allá en España. En España no hay títulos. Eres Juan, eres Pedro y los títulos son para otras cosas. Entonces, ustedes vean qué tipo de práctica pueden ejercer. Me he encontrado trabajando con empresas donde todo era licenciado, magíster, el que no te decían licenciado, doctor, al abogado, parecía una ofensa. Personalmente, a mí no me gusta trabajar en ese tipo de entornos. Establezcan un entorno, fíjense, donde los títulos, las jerarquías
se dejen a un lado y eso va a establecer una familiaridad mucho más sólida y una apertura y la gente se va a sentir, les aseguro, mucho mejor trabajando e interactuando con ustedes. Y el tercer punto, el aspecto de contar historias. Les he puesto dos ejemplos, una historia del librito que les había recomendado, que encuentren historias donde le puedan sacar una moraleja, una enseñanza para lo que ustedes quieran motivar. Y el otro aspecto, mostrar historias que aprendemos en películas, en videos, en series, en la vida cotidiana en la que nos desenvolvamos y conozcamos herramientas que nos permitan, como yo lo hice en un video, para el objetivo que les había comentado y que me resultó muy, pero muy bien. Entonces, queridos amigos, con eso damos finalizada la sesión del día de hoy. Acá les dejo, para los que quieren entrar en contacto conmigo, acá les dejo mis redes sociales. Tengo aquí un canal en TikTok que está como Cris Maldonado Negocios y tengo también una página de negocios como Cris Maldonado. Espero que estemos en contacto. La verdad ha sido un gusto conocerles, pero antes de despedirme quisiera conocer, voy a cortar lo que estoy compartiendo, quisiera responder sus preguntas si es que tienen preguntas para hacerme. Entonces, por favor, siéntanse en la libertad de hacerme preguntas con respecto a lo que hemos ido conversando. ¿En qué más quisiera que les aclare? Bueno, me parece que no hay preguntas. Espero que haya quedado claro, porque yo a veces me asusto, digo, no, que no tienen preguntas, o no me han entendido, o dos caminos, o no me han entendido nada, o me han entendido todo al 100%. Espero que sea lo segundo y ustedes estén contentos con la información que les he mostrado el día de hoy. Ha sido un gusto y agradecer a la Fundación Desarrollate por esta oportunidad de entrar en contacto con ustedes. Ha sido un gusto conocerlos y tenerlos acá de manera virtual. Ya, queridos amigos, que estén bien. Nos vemos en otra oportunidad. Muchísimas gracias, Cris. Excelente presentación. Muchas gracias. Gracias. Motivante la clase. Qué bueno, Raquel, qué bueno que les haya